Hola, hoy os traigo un vídeo off topic, así que bienvenidos, acabo de leer. Antes de empezar con el vídeo quería hacer una advertencia. Este vídeo no va a ser sobre libros, así que si has llegado aquí pensando que vas a ver un vídeo de recomendaciones de lectura y demás, pues quizá este no es el mejor vídeo para empezar en mi canal y te recomiendo que veas otro, porque este vídeo es un poco especial. Os voy a explicar los motivos por los que estoy grabando este vídeo. Todo empezó con una serie de tweets que yo colgué hace algo más de un mes, creo. Y es que hace más de un mes se puso de moda un hashtag que hacía referencia a lo imposible que era seguir sin las ciencias y la investigación. Y muchas personas pues contaron su experiencia de lo que era investigar en España y la falta de fondos y cómo sin la ciencia prácticamente no se podía llegar a nada. Y yo de alguna manera me sentí un poco identificada y decidí publicar una serie de tweets en las que hablaba sobre mi experiencia cuando me dedicaba a la investigación histórica. Y estos tweets le llamaron muchísimo la atención a Olga, de la Hormiguita Lectora, y estuvimos, pues charlando en privado sobre mi experiencia y demás, y ella me dijo que tenía que hacer un vídeo, que a ella le parecía muy interesante. Y yo la verdad que lo he estado como pensando durante semanas porque es un vídeo muy personal y tampoco quiero que mi canal sea extremadamente personal, y luego porque no sé si le va a interesar a todo el mundo. Pero bueno, viendo que en los últimos vídeos he hecho referencia a mi tesis doctoral y demás, hay gente que me ha estado preguntando por mi tesis, hay gente que le ha parecido interesante lo que he dicho, y hay gente que incluso se ha acabado preguntando cómo he acabado siendo profesora en Inglaterra cuando en realidad soy doctora en historia. Y más o menos eso es lo que va el vídeo, que está titulado en ¿Quién soy y qué hago aquí?, para contaros cómo he pasado de una cosa, o sea, de ser doctora en historia y dedicarme a la investigación académica, a ser profesora de inglés, de español y francés aquí en Inglaterra. Espero que sea el vídeo corto, pero no prometo nada. Para responder el quién soy yo y qué hago aquí, hay que tener en cuenta varias cosas y me tendría que remontar a hace 10 años. Yo terminé la carrera de historia en el año 2019 y he de decir que yo estudié historia por vocación pura y dura. O sea, a mí me gusta la historia desde que tengo uso de razón. Siempre me ha interesado el pasado. Podría decir que mi fascinación por el pasado empecé cuando vi Jurassic Park. Y esto puede sonar muy friki, pero es verdad. O sea, a mí películas como Jurassic Park me hacían cuestionarme cosas sobre el pasado. Y luego, por ejemplo, vi la película de La Momia, todas las novelas históricas, o sea, todo eso contribuyó porque yo sintiera una verdadera fascinación por el pasado. Y yo estudié historia con la intención de ser historiadora. Yo no quería ser profesora de historia, yo quería investigar la historia y divulgar la historia y escribir sobre historia. Entonces yo tenía una vocación muy clara cuando empecé la carrera. La carrera la terminé en 2019 y ya por aquel entonces ya era miembro de una asociación cultural en la que organizábamos congresos, publicábamos una revista, estaba bastante envuelta en el mundo académico. Y eso hizo que un profesor de la universidad, al que admiro muchísimo, me propuso un tema de investigación que yo no podía dejar pasar, que era estudiar los monstruos en la Edad Moderna, entendiendo monstruos como personas con malformaciones físicas que eran percibidas de cierta forma en la sociedad de la Edad Moderna, y su evolución, o sea, desde que son vistos como una manera de castigo de Dios al principio de la Edad Moderna, hasta que eran vistos como curiosidades médicas a finales de la Edad Moderna, ya en el siglo XVIII. Sobre eso va mi tesis. Y la verdad que yo empecé la tesis súper entusiasmada, me matriculé en el máster de estudios hispánicos de la Universidad de Cádiz y empecé a hacer una serie de trámites para solicitar las becas. Las becas de investigación, sobre todo cuando se tratan de becas en las humanidades, son muy limitadas, porque en las humanidades están muy poco valoradas en el mundo de la investigación. Ya no en general, ya os digo en la investigación. Normalmente se suelen dar más posibilidades pues, a las ciencias, por así decirlo,
que a las humanidades, lo cual es injusto. La beca FPU me parece que eran como 4 y era a nivel nacional. Y luego están las becas FPI que se dan exclusivamente a alumnos de la universidad, que ya daban un poquito más, ¿no? Entonces yo empecé el trámite de la beca, empecé el máster, trabajaba como voluntaria en la biblioteca de mi universidad, gratis, por cierto. Estuve también trabajando como coordinadora, como asistente al coordinador del máster, que también me permitió ganar un sueldecito pequeño al mes, creo que eran 600 euros. Y la verdad que yo empecé mi carrera de investigación con muchísima ilusión. Yo estoy segura que las personas que me recuerdan de ese periodo se acordarán de que yo tenía una clara vocación investigadora. La beca FPU me la rechazaron, la beca FPI me la rechazaron, terminé el máster y empieza lo que yo llamo el año negro de mi vida. O sea, te tiras toda tu vida teniendo la vida un poquito como planeada. Sabes que después de la ESO viene bachiller, después de bachiller la universidad son 4 o 5 años y luego quizás haces un máster. Y luego llega la gran pregunta de ¿ahora y qué? Cuando estudias humanidades las salidas son limitadas y esa es una realidad. Te queda hacer un máster de educación y luego tirarte años y años a las oposiciones, o bien entrar en un colegio concertado, pero seamos honestos, entrar a los colegios concertados no es fácil, mucho menos cuando no tienes contactos, pero bueno, te quedan oposiciones de biblioteca, oposiciones de archivística, oposiciones de museo, oposiciones. A mí el sistema de oposiciones me parece totalmente lo peor que hay en España. O sea, limita las posibilidades de la gente muchísimo. Eso de tener que presentarte un examen, lo apruebas con muchísima nota, pero no hay vacantes, tienes que esperar otros 2 años. O bien te presentas, consigues una plaza que te pueden llamar, te pueden mandar a Fernando Poo. O si no te mandan a Fernando Poo, te mandan a no sé dónde. Si no entras y consigues la vacante, estás en la bolsa y si te llaman, te mandan al Quinto Pino, no tienes dinero, pero tienes que decir que sí, porque si dices que no, te sacan de la bolsa. Tú dices, ¿qué mierda es esta, no? Entonces a mí el tema de las oposiciones nunca me entusiasmó. De hecho, yo nunca me he planteado ser profesora en España porque para mí, el sistema de oposiciones no era viable. Porque económicamente yo no podía permitirme irme a Almería si me llamaban para un día a otro. Es que no me lo podía permitir. Entonces mis opciones eran muy limitadas. En ese año negro estuve dando clases particulares e hice lo típico que hacemos todos cuando no tenemos nada que hacer, que es estudiar inglés. Qué eufemismo más grande, ¿verdad? Cuando no tenemos nada que hacer, bueno, pero es que estoy yendo a la escuela de idiomas, a aprender idiomas, y tú dices, vale, es porque no tienes nada más que hacer. Pues sí, la verdad. Y yo hice precisamente eso. Y ya en la escuela de idiomas, cuando me enteré del sistema de au pair. Au pair significa básicamente ser niñera en una casa, normalmente se da aquí en Inglaterra o Irlanda. Y básicamente tú vives con una familia inglesa, no tienes que pagar absolutamente nada, a cambio tienes que cuidar a los niños y te dan una especie de pocket money, que en mi caso eran 70 libras a la semana. Y además la familia tiene que facilitarte la posibilidad de ir a estudiar inglés a un college, que es lo que hicieron conmigo. Y aquí es cuando mi vida empieza a cambiar. Y explico. Cuando yo ya veía que la posibilidad de dedicarme a la investigación académica era muy limitada, porque hacer una tesis doctoral requiere muchísimas horas de trabajo y hacerla sin ningún tipo de beca o apoyo financiero era muy complicado, yo ya empecé a barajar otras posibilidades en mi vida. Que yo es un consejo que desde aquí lo hago. Si estás al comienzo de tu vida tomando decisiones y demás, siempre es bueno tener otras opciones a tu alcance. Y aquí es cuando yo empecé a valorar otras opciones. Si la vida académica, que era más o menos mi sueño, no era posible, tenía que buscar alternativas. Y aquí es cuando yo empecé a valorar otras opciones. Lo que pasa es que ya a mitad casi al final de mi año como au pair, me concedieron la beca FPI. No os podéis imaginar lo que significó esto para mí. Para mí esto fue como que me tocara la lotería, porque la beca FPI me permitía 4 años de investigación con un sueldo, 1000 euros, pero un sueldo. Y pues la posibilidad de dar clases en la universidad y demás, dedicarme 4 años exclusivamente a investigar y sacar adelante mi tesis doctoral.
Por aquella época hay que tener, tengo que mencionar otro factor personal, que quizás no tenga importancia para mucha gente, pero para mí sí. Y es que ya por aquel entonces conocí a la persona que hoy es mi marido. Entonces ya él es un factor, era un factor a tener en cuenta también. Pero bueno, como ya digo, me concedieron la beca FPI, cogí mis maletas y me volví a España. Cuando yo empecé profesionalmente mi vida académica, la empecé con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Yo iba todos los días a la universidad, dedicaba muchísimas horas a mi tesis. Yo os digo que era mi único trabajo, me pagaban por ello, con lo cual yo trabajaba muchísimas horas. Pero a medida que más tiempo pasaba, la vida académica iba perdiendo su encanto, porque te vas dando cuenta que la vida académica es como una especie de carrera de obstáculos. Tienes que ir superando una serie de obstáculos. Y luego está siempre la pregunta de cuando termine la beca, ¿qué? Porque más allá de la beca no hay nada, absolutamente nada garantizado. Si esta beca FPI me la hubieran dado hace 20 o 30 años, obviamente, pues no, porque yo tenía un año, pero bueno, si antiguamente estas becas significaban que luego tenías casi un puesto asegurado en la universidad. Hoy día no es así, desafortunadamente. Entonces, claro, siempre estaba la sombra de cuando termine la beca, ¿qué? Y como ya os digo, la vida académica es como una casilla en la que tienes que hacer tic, tic, tic. Por ejemplo, para ser considerada en el mundo académico y conseguir becas posteriores y demás, pues tienes que publicar en revistas de investigación, pero no en cualquiera, sino que tengan menciones internacionales y que estén metidas en bases de datos concretas y demás. O sea, que te publiquen un artículo en cierta revista, pero que esa revista no esté en esta base de datos, no esté en aquella y no tenga mención internacional, es como si no hubieras hecho absolutamente nada. Tienes que ir a miles de congresos que pueden estar pues en cualquier parte de la geografía española, incluso europea, incluso americana. Todo eso, la mayor parte de las veces, financiado por ti mismo. Sí que es verdad que yo fui a Viena y que la Universidad de Cádiz me lo pagó. Y la verdad que fue una experiencia única. Pero la mayoría de las veces todos estos viajes para congresos, conferencias y demás lo tiene que financiar el investigador. Y otro detalle, si quieres dar una conferencia en un congreso, a veces tienes que pagar. Si quieren que te publique y tal, también tienes que pagar. O sea, a veces tienes que pagar por trabajar. Tienes que formar parte de proyectos de investigación, pero como ya digo, no pueden ser proyectos de investigación cualquiera, tienen que tener una serie de menciones internacionales. Si no es como que hicieras nada. O sea, te das cuenta de que estás haciendo un trabajo enorme al que le estás dedicando muchísimas horas, que prácticamente te lo estás financiando tú misma, te están pagando unos 1.000 euros. O sea, a mí me pagaban 1.000 euros los 2 primeros años y los 2 últimos años, porque tenía que pagar los impuestos, el sueldo que me daban eran menos de 1.000 euros por hacer un trabajo inmenso. El trabajo también implicaba dar clases en la universidad. Eso también lleva muchísimo tiempo de preparación. Yo no di muchas, pero sé que compañeros que han venido después de mí eran muchísimas horas. Luego, para que tu tesis tenga cierto caché, debes también hacer una estancia en una universidad extranjera. En mi caso yo lo tenía fácil porque ya mi marido, bueno, mi novio para aquel entonces vivía en Birmingham, yo ya me conocí en Birmingham e hice mi estancia aquí en la Universidad de Birmingham, con lo cual a mí me resultó bastante barato. Pero sé de gente que tuvieron que pedir becas para ir a Italia e ir a otros lados. Que es una experiencia estupenda, ojo, no me quejo de eso. Ni me quejo de la riqueza de hacer una estancia en una universidad extranjera. Estoy súper a favor de todo eso. Pero sí que estoy en contra un poco de que todo eso va a expensas un poco del investigador, depender de becas y demás. Y que si no se hace eso, pues lo que es la tesis se resiente. Pero bueno, como ya digo, todo es una carrera de obstáculos, ¿vale? Para que al final te tengan en cuenta en el mundo académico. Durante los 4 años que dediqué a la tesis, 4 que me pagaron, más 1 que yo ya había trabajado durante el máster, yo sufrí verdaderos ataques de ansiedad. O sea, a mí, cada vez que me publicaban, me rechazaban un artículo, lo pasaba muy mal. Que sí, que me dirían, oye, pues no seas niña chica, es normal que a veces te rechazaran artículos. Sí, pero cuando tu carrera depende de que te publiquen esos artículos,
la cosa cambia, ¿sabes? Entonces, claro, yo como siempre he sido una persona muy exigente conmigo mismo, cuando me rechazaba un artículo yo lo pasaba muy mal, lo pasaba muy mal. Porque claro, ya pensaba, claro, es que esta revista que tiene mención internacional, que está en esta base de datos, no me publica el artículo, luego no voy a poder hacer esto y lo otro. Entonces, claro, es una presión constante que tiene el investigador. Y creo que muchos han pasado por la misma experiencia que yo, compañeros, ¿no? Que es que tu carrera, lo que viene después de la beca, depende de lo que hagas en esos 4 años, de que te publiques, de que vayas a congreso, que te deja conocer, que te conocen investigadores. Son como muchas carreras, muchos obstáculos a superar. Entonces, cuanto yo más pasaba, más desencantada, más difícil lo veía el mundo académico. Y luego ya os digo que está la gran pregunta de cuando pasen esos 4 años, ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque yo ahora mismo estoy viviendo con esos sueldos que me está dando. Si yo no tengo ese sueldo, ¿cómo voy a pagar mi alquiler? Porque yo ya vivía de forma independiente. ¿Cómo me voy a mantener a mí misma? Voy a tener que volver a mis padres. Todo eso llegando casi a los 30 años. No había tenido todavía ni siquiera un trabajo real, siempre me había dedicado al mundo académico. Entonces, claro, esa pregunta no paraba de resonar en mi cabeza. Cuando pasen esos 4 años, ¿qué? Y recuerdo cuando estaba en Viena, había una compañera que estaba súper metida en el mundo académico, que no paraba como de mandarme enlaces para becas y becas y becas y estancias en Sudamérica y becas para irte no sé dónde y becas a lo otro. Y entonces te vas dando cuenta lo inestable que es el mundo académico, absolutamente inestable. El mundo investigador, que depende pues de financiación pública, depende de que te den becas, que te den las becas depende de lo que hayas publicado, de que si lo has publicado en mención internacional o no, porque si no, no cuenta, depende de los congresos que hayas realizado. O sea, era como decía, Dios, es que esto va a terminar mis 4 años de investigación, mis 4 años de beca, y voy a depender de otra beca que me la pueden dar o no, porque os voy a decir otra cosa, la beca FPI la conseguí después de haber pedido 3 veces la beca. O sea, era la tercera cuando me dieron la beca FPI. Y era como... Y luego la competitividad, ¿no? O sea, yo pensaba, claro, si yo pido esta beca, pero ella también la pide, ella quizás tiene más posibilidades que yo. O sea, era como que todo era muy inseguro, todo era muy inestable. Yo le dedicaba muchísimas horas, yo pensaba, y todo este tiempo que le estoy dedicando para que todo dependa de una persona que me dé una beca, de que haya financiación pública. Y me imagino que los científicos que investigan hoy día el cáncer, por ejemplo, se sienten absolutamente igual. Las horas que dedican para que su trabajo y su estabilidad dependa de la financiación pública. O sea, es muy, muy precario. Y la salud mental es que te consume brutalmente. Ya por aquella fecha, que era el final del tercer año de beca, ya otros compañeros habían terminado la tesis doctoral también, la mayoría de ellos sin becas, todo hay que decirlo, y te das cuenta de que termina la tesis doctoral y prácticamente no hay nada. Algunos de ellos pues decidieron irse a hacer el máster de educación, a las oposiciones, y a día de hoy son profesores. Otros se han reinventado a sí mismos y han creado pues unas rutas turísticas e históricas por la ciudad de Cádiz, que está genial, y se dedican aún a la investigación histórica. Otro compañero mío ha fundado una empresa también de guías turísticas, pero muy pocos están en la universidad, por no decir casi ninguno. Y los que están de una forma precaria. Yo recuerdo que una compañera había conseguido un puesto en la universidad y ganaba 400 euros al mes. Y yo decía, ¿cómo voy a pasar de ganar 900 a 400 por el mismo trabajo? Y era como que yo decía, esto no va a ninguna parte. O sea, no hay una garantía, no hay tampoco... Ya no solo garantía, sino un poco de experiencia, de motivación, te vas desmotivando, porque claro, ves lo que hay después y no hay nada asegurado. Entonces, claro, lo que es el trabajo de tu sueño se va transformando un poco y tú dices, sí, claro, es el trabajo de mi sueño, pero también tengo otras necesidades en mi vida. Y claro, ahí es donde entra el factor personal, y no me refiero al que hoy es mi marido, al factor personal mío, a qué es lo que quiero en la vida. Y claro, en ese último año de beca, que yo ya tenía casi la tesis lista y demás, pues ya empecé a darle vueltas, ya empecé pues a mejorar mi inglés,
de verdad, no como lo había hecho en el año del máster, y ya empecé a decir, bueno, quizás tengo que buscar una alternativa, una profesión que me haga igual de feliz que el mundo académico. Que ya el mundo académico, la verdad, tampoco me estaba haciendo muy feliz, si os soy realmente sincera. He de decir que el estar viviendo en dos países y demás, quizás yo no tuve una inmersión completa como otros compañeros que iban todos los días a la universidad y tenían su despacho y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí también eso juega un factor. Pero sí que es verdad que toda esa inestabilidad, todo eso de ir de beca en becas, el no tener un trabajo real a los 30 años, todo eso a mí personalmente me afectaba. Como ya os digo, estoy hablando de mi experiencia personal. Quizás otra persona te puede hablar de forma totalmente diferente, pero os hablo de mi experiencia personal. Ya el cuarto año de beca, esperando para tener fecha para la defensa, ya ahí es cuando me planteé ser profesora aquí en el Reino Unido. Y cuando yo ya me planteé que el mundo académico quizás no era para mí. No era para mí por todo lo que he dicho de que no ofrecía garantías, que yo ya me veía con 30 años y no había tenido un trabajo real, que las becas me la podían dar o no, y que yo no podía dar marcha atrás y volver a depender económicamente de mis padres. Cuando yo ya llevaba 4 años fuera, bueno, 5 años casi fuera de mi casa. Para mí eso significaba un retroceso. Que aunque me hubieran dado un trabajo en la Universidad de Cádiz, por ejemplo, hubiera tenido que volver a vivir con mis padres, porque 400 euros no dan para nada. Entonces, ahí es cuando yo tuve que poner en una balanza qué es lo que quería, ¿no? Y creo que aquí es lo que, cuando llega lo realmente complicado, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Y eso es lo que estuvimos Olga y yo hablando, ¿no? Tienes que tomar una decisión en tu vida. Puedes decir, oye, me arriesgo X años y sigo con el sueño de mi vida, o bien tú dices, esto ya no me compensa y tengo otras necesidades en mi vida, que es lo que a mí me pasaba. Entonces opté por una profesión que seguía relacionado con lo que yo he estudiado y me apasionaba, pero que me ofrecía una serie de garantías. Y ser profesora en Reino Unido, aquí en Inglaterra, me ofrecía esas garantías y me ofrecía un trabajo que sabía que me iba a hacer feliz igualmente. Al mismo tiempo que me preparaba para la defensa de la tesis, preparaba mi matriculación y mi presentación para empezar el curso para ser profesora aquí en Inglaterra. Otra cosa a tener en cuenta, la defensa de la tesis, de nuevo, supone un gasto enorme. No os exagero cuando yo os diga que me gasté la mitad de mi sueldo en pagar la defensa de la tesis. Pues imaginaos la cantidad de dinero que supone defender una tesis. Una vez defiendes la tesis doctoral y la pruebas, yo tuve mucha suerte, aprobé la tesis doctoral cum laude, con honores, con lo cual me siento muy muy orgullosa. Tienes que pagar el título de la tesis. A día de hoy todavía no he pagado el título. ¿Por qué? Porque es que me quedé tan pobre en ese momento que no tenía dinero para pagar el título y ya el tiempo ha ido pasando. Me imagino que todavía lo podré pagar, creo, pero bueno, en fin. Y claro, yo acabé la tesis y ahora viene el tema de publicar la tesis, vas a publicar la tesis, no la vas a publicar y tal y cual. Os cuento que son 5 años de trabajo. Yo trabajaba unas 8, 9, 10 horas diarias enfrente de un ordenador. Yo escribía, reescribía, leía, releía, leía en latín, leía en francés, leía en inglés, en italiano si era posible. O sea, yo trabajé y vamos, no os podéis ni imaginar lo que yo trabajé en la tesis doctoral. Es que no os lo podéis ni imaginar. Pues yo recibí una oferta para publicar la tesis. Me llamó una editorial, me dijo que estaban interesados, pero que querían mi tesis para una colección que ellos estaban sacando, pero que mi tesis no cumplía realmente con las condiciones de esa colección y querían que yo añadiera un siglo y medio y más a mi tesis. Lo querían en 3 meses, o sea, yo defendí la tesis pues en abril, ellos me llamaron en mayo, pues para septiembre ya querían eso. ¡Un siglo! Pues si mi tesis abarcaba del siglo XV al XVIII, me había llevado 5 años, añadir un siglo en 3 meses era prácticamente imposible. En fin,
Tras esa llamada, yo ya tomé la decisión de que mi vida académica se quedaba atrás, porque ese trabajo de mi sueño, la verdad, yo lo había idealizado muchísimo y no me iba a proporcionar la felicidad que yo buscaba en mi vida. No había garantías, no estaba feliz, así que, y como ya os digo, esa carrera de obstáculos y demás, en fin, como ya os digo, no me hacía feliz y decidí hacer el curso para convertirme en profesora de español y francés en el Reino Unido, con un futuro quizás de convertirme en profesora de historia, que al principio todavía no, y dejé el mundo académico atrás. La gran pregunta aquí, ya para terminar, es, ¿me arrepiento? Y la respuesta a esa pregunta quizás no sería fácil. No me arrepiento, porque me encanta ser profesora, es un trabajo que adoro. O sea, me dedico al 100% a ser profesora. Es un trabajo en el que me siento muy valorada, es un trabajo en el que veo garantías y sobre todo es un trabajo que veo que todas las horas que le dedico tiene su recompensa. Hace poco conseguí un ascenso, soy jefa de departamento y lo he conseguido con mi trabajo. O sea, sé seguro que las horas que invierto y el trabajo que hago luego va a tener una recompensa, que es algo que en el mundo académico nunca me sentí. O sea, nunca. Sí, yo saqué la tesis cum laude, pero la tesis no me iba a dar un trabajo. Mi trabajo duro hoy día sí tiene su recompensa. Además, me encanta trabajar con niños, me encanta que tener un impacto en sus vidas. Me encanta cuando me dicen que les ayudo muchísimo y me encanta todo eso. Me encanta ser valorada y entonces no me arrepiento. No me arrepiento además porque he llegado a tener una vida personal y una estabilidad que antes no tenía. Entonces no me arrepiento de haber renunciado a lo que era mi trabajo del sueño. Lo que siempre me ha preocupado es el haber decepcionado. El haber decepcionado a ese profesor de universidad que apostó por mí. El haber decepcionado a otros profesores de universidad que me tenían en alta estima. El haber decepcionado a familiares que veían en mí pues la futura Howard Carter, no lo sé. El haber decepcionado a gente, quizás es lo que siempre me ha preocupado. El que haya gente que ahora no me mire como antes me miraba porque he tomado la decisión de dejar la vida académica atrás, ¿no? De que, bueno, mira, esto al final, pues eso sí que siempre me ha preocupado, pero con los años lo he dejado, con los años me ha dado igual. Yo solo puedo dar un consejo desde aquí, mi experiencia. Si estás en un punto de tu vida en el que tienes que tomar una decisión entre un trabajo que tú consideras el trabajo de tus sueños y demás, o un trabajo, o apostar por más seguridad, la gran pregunta es: ¿qué te hace feliz o qué crees que te va a hacer feliz? Si el trabajo de tus sueños, apuesta por él, date unos años, inténtalo. El no lo tienes ahí. O sea, no arriesgar algo por miedo es una chorrada. El no lo tienes ahí. Inténtalo, date unos años. Si después de X años ese trabajo de los sueños se convierte en imposible, quizás es hora de que vayas mirando otras posibilidades. Yo al menos lo veo así. Y en fin, nada, esto es lo que quería contaros en mi vídeo off topic. Siento que al final ha sido más largo de lo que pensaba, pero bueno, quería contaros mi experiencia y un poco cómo he pasado de ser doctora a ser profesora de español y francés en Inglaterra. Quiero decir desde aquí que a mí la historia me sigue fascinando, ya lo habéis visto en los vídeos, yo sigo leyendo muchas historias, sigo viendo documentales, o sea, a mí la historia es algo que no me va a abandonar nunca. Pero la manera en la que veo la historia es algo que está en mí, en mi sangre, la vivo, lo amo, pero ya no es, digamos, lo que quizás quiero dedicarme ahora. Tengo otra cosa, ¿no? En fin, nada, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado. Contadme en vuestros comentarios vuestras experiencias, también profesional, si habéis tenido que tomar alguna decisión en vuestra vida. Me da igual si opináis sobre mi vida, pero tened un poquito cuidado con lo que decís en los comentarios porque quizá pueda afectarme un poco. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.